Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPrime. Una semana más, damos comienzo a la apertura de la sesión de Nueva York. Hoy martes 1 de julio, iniciamos mes y a partir de ahí lo que vamos a intentar dilucidar es la evolución del mercado, los datos macroeconómicos más relevantes. Vamos a hacer análisis de los índices principales, divisas y materias primas y por último vamos a acabar con el análisis y operativa en acciones. Tenemos que comentar inicialmente, como siempre hacemos cada día, el conjunto macroeconómico. Ayer en concreto cierra el trimestre con saldo positivo para las bolsas. Es una sesión a dos velocidades. En Europa tuvimos caídas del 0,4%, en Nueva York subidas del 0,5%, para cerrar un trimestre con subidas a ambos lados del Atlántico. En Europa 1,1%, en Estados Unidos 10,6%. En algunos casos en máximos históricos, lo que parece algo incompatible con los riesgos actuales de mercado, entre ellos el aumento del déficit fiscal americano. Continúa la votación en el Senado para aprobar la reforma fiscal que extendería los recortes de impuestos impulsados por Trump. La reforma contempla un aumento del déficit en 3,3 billones de dólares para los próximos 10 años y se uniría a los casi 36,2 billones de deuda americana, lo cual representa un ratio de deuda sobre su PIB del 124%. Sin embargo, los bonos apenas se movieron en Estados Unidos, los niveles actuales de las rentabilidades parecen algo bajos, el bono americano cotiza al 4,23%, recordad que venimos del 4,53 en diciembre del 24. El panorama a priori más complejo que el de principios de año, debido a los aranceles, la inflación, el déficit, entre otros. Por lo tanto, veremos si se sigue manteniendo esta situación en las emisiones de renta fija. En el plano más convencional se publicó la inflación en Italia, que repitió en 1,7%, y en Alemania, que también sorprendió a mejor para situarse en el 2%. Buenos registros de inflación que se unen a los ya conocidos en Francia, 0,9 y España 2,2, setando así un precedente para la inflación del conjunto de la zona euro, que es un dato que se ha publicado hoy a las 11. Dicho esto, sesión errática la de hoy, con caídas. Sintra, IPC europeo y primeras cifras del mercado laboral americano van a ser los ingredientes principales de la sesión de hoy. Arranca oficialmente la cumbre del Banco Central Europeo en Sintra, con la intervención de Lagarde, Powell, Bailey y Ueda del Banco de Japón en apenas 10 minutos como evento principal. Esperamos pocas novedades, más aún tras la comparecencia de Powell ante el Congreso y Senado la semana pasada, donde no ofreció pistas sobre futuros movimientos. Lo más relevante será ver si los miembros del Banco Central Europeo, especialmente Lagarde, se pronuncian sobre el timing de los recortes de tipos, aunque ayer compareció y su tono sonó más bien duro, por eso podría dejar algo frío al mercado durante la sesión. En el plano macro, la referencia ha sido la inflación en Europa, que es un dato que ha salido a las 11, repunte desde 1,9 al 2%. Sin embargo, tras los buenos registros de inflación en Italia, Alemania y Francia, la probabilidad de que la inflación en Europa salga mejor de lo esperado, por lo tanto, no era algo despreciable. Los PMI finales en Europa, el ISM manufacturero en Estados Unidos, un dato que se ofrecerá dentro de 30 minutos, no tienen capacidad de darle dirección al mercado. Comienza también la batería de datos de empleo en Estados Unidos, los denominados holds, que serán en 40 minutos, en concreto a las 4, y a priori caerán hasta 7,3 millones de vacantes disponibles desde 7,39, reflejando cierto enfriamiento del mercado laboral americano. En cualquier caso, todo apunta a una sesión de goteos a la baja, sin macro relevante y con la aprobación de la reforma fiscal como ruido de fondo. La evolución del mercado, tenemos IBEX 35, revalorización del 20%, Eurostock 50, 8,8%, Standard Poor's and Dow Jones 5,5%, Nasdaq 7,9% y Japón y China que se mantienen tímidamente en positivo con 1,9% y 0,1%. ¿Cuál es la evolución este 2025 de los bonos? El bono a 10 años americano es un 4,25 la rentabilidad que obtiene. Vemos también que el bono alemán se mantiene en el 2,60 y vemos también a nivel de materias primas oro, plata y cobre como los reyes en este 2025. El oro se revaloriza un 26,8%, la plata un 24,7% y el cobre un 22,8%. ¿Qué ha pasado con las divisas? Que mantenemos un dólar, en este caso un euro dólar, en el nivel de 1,179. El yen se mantiene en el nivel de 169,8
y vemos que la libra se mantiene a nivel de 0,858. Por lo tanto, se mantienen con latitudes alcistas, salvo como hemos visto en anteriores gráficos el dólar yen. Es de las pocas divisas principales que se encuentran con tendencia bajista. Ahora lo veremos sobre el gráfico. Vamos a ver también las criptomonedas. Bitcoin lleva una revalorización este año del 15%, cotizando en $107.000. Tenemos una gran resistencia en 112.000. Vamos a ver si lo supera finalmente. Y el Ethereum, por contra, en este caso lleva un movimiento antagónico de caída del 25%, situándose en el nivel de 2.504. El índice de volatilidad VIX sobre el SP 500 está cotizando 16,7. No tenemos una alta volatilidad, tenemos un mercado tranquilo a la espera de acontecimientos. Y dentro de los sectores más relevantes del mercado americano, pues tenemos que hablar principalmente de tecnología, financieras e inmobiliario, con revalorizaciones del 1%. Las compañías con mejor evolución que destacaron ayer fueron Hewlett Packard con una subida del 11%, cotizando a $20, y Juniper Networks subiendo un 8,5% tras la aprobación por parte del Departamento de Justicia americano de la adquisición de Juniper por $14.000 millones, eliminando así el principal obstáculo para la culminación de la operación. Fer Solar con subida del 8%, cotizando a $165. Avanzó tras noticias positivas procedentes del Senado. La última versión de la Big Beautiful Bill incluía un impuesto adicional para proyectos que utilicen suministros procedentes de China, lo que beneficia a la mayor productora de energía solar del país. Y tenemos como compañías de mejor evolución ayer también a Palantir Technologies, subida del 4%, cotizando a $136, y se revalorizó tras anunciar una alianza estratégica con Accenture Service, empresa líder en tecnología federal en Estados Unidos, con el objetivo de ayudar a las agencias gubernamentales a reinventar sus operaciones mediante inteligencia artificial. La otra cara de la moneda, valores con peor evolución, tenemos a Fortife cayendo un 3%, tras anunciar que los ingresos del segundo trimestre se verán afectados por la continua presión sobre los precios y la demanda, en un contexto de guerras comerciales y nuevas tarifas. Y tenemos a Lamb Weston Holdings cayendo un 3%, cotizando $51, que descendió tras nombrar a 6 nuevos consejeros independientes y al nuevo presidente del consejo. Dicho esto, nos vamos a ir a echar un vistazo a los gráficos. Vamos a ver exactamente cómo se mantienen las tendencias alcistas que hemos proclamado en las últimas sesiones. Y vemos cómo el SP 500 sigue cotizando en esos máximos de 6.200 puntos. Parece que las correcciones están milimétricamente medidas y vemos cómo realmente el soporte de medio plazo que vamos a tener en cuenta va a ser el nivel de los 5.900 puntos. A partir de ahí, cualquier escenario nuevo es imprevisible, pero vemos que hay una fuerza gravitatoriamente alcista importante como para retomar y continuar esas subidas. No obstante, tampoco olvidéis que estamos en periodo estival, normalmente la liquidez desciende en los meses de julio y agosto, y ya se retoma en la mitad, la segunda mitad del mes de septiembre. Así que vamos a estar muy atentos porque cualquier corrección puntual nos va a dejar buenos precios de entrada, pero por ende, pues no se prevé que vayan a ser superiores al entorno del 3-5%. Vamos a ver en este caso otro índice como es el Dow Jones, que camina inevitablemente hacia la resistencia de finales del año pasado, nivel de 45.150. Vemos cómo se mantiene firme en su pulso por seguir rompiendo resistencias. El soporte de medio plazo en el Dow Jones son los 41.123 puntos. Por lo tanto, siempre que esté por encima de ese nivel, estaremos trabajando con posiciones alcistas. Vamos a ver el mercado tecnológico, como vemos, se ha disparado por encima de sus zonas de resistencia. Ya advertimos que la zona de resistencia de los 22.250 era una zona relevante, puesto que había tocado en dos ocasiones y no había podido con ella. Ya ha podido finalmente, ya llevamos 3 velas de cierre por encima de ese nivel, y por lo tanto tenemos que hablar de una tendencia alcista sólida, con un CCI cotizando en 148 puntos, y por lo tanto la zona de soporte de medio plazo van a ser los 20.900 puntos. Vamos a ver el comportamiento en este caso de China y Japón. Aquí tenemos China, como hemos dicho, espacio poco recomendable del selectivo para poder entrar. La zona de resistencia, los 14.344, la zona de soporte
los niveles de 12.036. Como vemos, un gran lateral el que lleva soportando el selectivo desde prácticamente septiembre del año pasado y por lo tanto para tomar partido necesitaremos la ruptura de esta caja. Vamos a ver Japón. Aquí tenemos, parece que ha roto esa zona de resistencia marcada en el nivel de 45.079. Como vemos, la rompe y a partir de ahí cae a los 39.800. El siguiente objetivo va a ser la resistencia de los 42.500. De momento hay que darle filtro de liquidez para incorporaciones dentro del Nikkei. Tendríamos que ver cierres por encima de los 40.875. Vamos a ver el VIX. Índice de volatilidad, como vemos, muy relajado. Zona de soporte 17,73, zona de disparo 22,94. Muy alejado de esos picos que nos tenía acostumbrados en anteriores sesiones y por lo tanto esto indica que el movimiento del mercado no va a ser extremo, sino que va a estar perfectamente calculado y va a seguir manteniendo la misma senda. Vamos a ver también el comportamiento de algunas materias primas. Vamos a ver primero la plata. Vemos que realmente se encuentra con esa zona de resistencia de $37, pero aquí nos deja un soporte interesante en 35,17 para poder entrar y buscar esa ruptura de los $37 onza. Tendencia alcista relevante. Tenemos una distancia muy importante a las medias de 200 en 32,63, así que la plata ya con revalorización del 20%, activo interesante, y el activo estrella el oro que ya lleva un 26% y que nos ha dejado también una zona de soporte en los 3.164 para incorporarnos nuevamente e ir a buscar esa ruptura de los $3.500 onza. Así que vamos a estar muy atentos para ver si hay correcciones en breve y que nos puedan llevar hacia esos niveles. Buenas tardes, Miguel. Ya que te incorporas, si tienes cualquier tipo de duda o consulta, ya sabes que puedes formularla. Dicho esto, continuamos. Hemos visto ya lo que son los principales índices. Vemos también oro, plata. Vamos a ver también el gráfico del cobre, que hemos hablado de él, que también gran estrella a lo largo de este año, revalorización del 10%, y vemos cómo mantiene una resistencia en el nivel de 5,32 y vemos cómo está muy cerquita de esa resistencia. El soporte de medio plazo sería el nivel de 4,70, así que de momento no sería para entrar a mercado, pero sí vamos a seguir muy de cerca los futuros cierres que vaya teniendo porque es un activo muy interesante. Vamos a ver también cacao y café. Sé que me habéis preguntado en las últimas sesiones. Parece que nos sirven las líneas anteriores. Aquí vemos las zonas de resistencia, zonas clave. Soporte en 7.818. La zona de resistencia más corta, 11.465. Pero, ¿qué es lo que está haciendo la cotización? Pues prácticamente movimiento muy pobre, no tiene fuerza y por lo tanto esa inercia se pierde y tenemos que seguir esperando futuras rupturas por encima de esos niveles. Por lo tanto, ahora mismo no es un activo para entrar a cortísimo plazo. Dicho esto, vamos a ver también saludos, Henderson, para ti también, para todos aquellos que os vais incorporando poco a poco. Un espacio libre para que podéis preguntar cualquier consulta que tengáis. Y vamos a ver también café. Como vemos, parece que después de la tendencia alcista se mantiene ahora mismo con una caída desde el nivel de 3,22, lo cual es relevante porque es una descongestión de esa tremenda subida que ha tenido desde la zona de 1,86, subida que se inició finales del 23 y por lo tanto está haciendo simplemente un ajuste de precios lógico y relativo para volver nuevamente a retomar nuevos máximos que le llevarían a niveles de 4,35. Vamos a ver también, en este caso, dentro del sector criptomonedas, aquí tenéis el gráfico del Bitcoin, gráfico diario, todos estos análisis lo estamos viendo en diario. Ahora vamos a bajar en la apertura, estamos a 2 minutos de que abra Nueva York. Aquí tenemos, en este caso, la zona de soporte, la zona de los $98.000 y la zona de resistencia, los 112. Como vemos, estamos en mitad de la nada, ¿no? En mitad de ese gran canal y por lo tanto ahora mismo no generaría una posición de entrada clara, sino que tendríamos que esperar la ruptura de esos 112.000 o bien esperar esos 98.000 para poder entrar a mercado. Vemos que el CCI tiene una lectura de 236, por lo tanto hay fuerza compradora, hay momentum y esto indica que habrá revalorizaciones
en los próximos meses. Se hablan de diferentes niveles en Bitcoin, algunos hablan de 200.000, otros hablan de 250.000 dólares. Bueno, ya sabemos cómo funciona, en este caso está cripto, que por ende pues cada vez va materializando y sirviendo de catalizador de pues diferentes ETFs, de la banca de inversión y por lo tanto pues es un producto que ya está más instalado que hace unos años donde parecía que era un poquito más una quimera artificial. ¿Qué es lo que le pasa al Ethereum? Pues todo lo contrario, fijaos. Está muy lateralizada, dientes de sierra la cotización. De hecho, lo previsible sería que rompiera la zona de 2098 para irse al soporte de marzo, la zona de 1432, y por lo tanto, pues lógicamente no es una alternativa de inversión. Vamos a ver la apertura de Nueva York. Aquí tenemos gráfico de 5 minutos. En este gráfico vamos a trabajar los niveles psicológicos, que son los que veis aquí instalados, junto con algunas medias móviles. En este caso es un canal de 20, una EMA de 200 y este oscilador que veis abajo simplemente es la diferencia del cruce entre 200 y 20. Por lo tanto, cuando está en rojo, posición bajista, cuando está en azul, posición alcista. Como vemos, el SP500, Europa, toda la mañana cayendo. La zona, en este caso, que vamos a tener en cuenta para futuras caídas, va a ser la zona 6.181. Vamos a ver si realmente quiere ir al psicológico de 6.200. Vamos a marcar nuestra zona. Vamos a ponerlo un poquito antes, aquí la zona 6.184, con objetivo buscar el psicológico en los 6.180, es decir, un movimiento en este caso en concreto de 45 puntos. Por lo tanto, vemos que, de 4 puntos, disculpad. Por lo tanto, vemos que realmente ahora está reaccionando hacia la media de 200. Vamos a darle filtro. El Nasdaq exactamente igual. Por lo tanto, aquí pues vamos a estar muy atentos con la futura caída por debajo del psicológico en 22.597. El objetivo sería hasta la última cola en 22.563. Y por último, el Dow Jones. Fijaos qué fuerza, como se va directamente a la resistencia que marcamos ayer en 44.168. Parece que no le va a costar demasiado. Y de irse directamente a esa resistencia, pues lógicamente no generaría ese target inmediato, como vemos en una sola vela. Lógicamente esta vela tendrá que respirar para llegar a esos objetivos. El eurodólar en concreto, aquí lo tenemos. El eurodólar en M5 se mantiene con tendencia alcista, igual que en gráfico diario. Aquí lo tenemos. Aquí está. Y fijaos que desde que rompe esa zona, en concreto de 10795, pues el movimiento es prácticamente de 10 figuras, por lo cual realmente hay poca duda del movimiento del eurodólar a corto plazo. Miguel, me preguntas qué indicadores estoy usando, el Bollinger Band y el de abajo, ¿cuál es? Pues mira, si nos vamos, Miguel, al gráfico de 5 minutos. No es una Bollinger Band, en este caso es un canal de medias de 20 periodos que he creado, aplicado a máximos, a mínimos y a cierre. Por eso nos aparece esta especie de carretera. Esto es una EMA de 200 al cierre. Indicador de abajo es un indicador que no está en MetaTrader, es un indicador que tengo a nivel personalizado, que te puedo enviar si así lo deseas para que lo tengas, que lo que hace es medir la diferencia entre dos medias, en este caso 200 y 20. Y dirás, ¿por qué 200 y 20? Porque realmente estas son las de 20 y estas son las de 200. Cuando se produce el cruce, si te fijas, el histograma es azul, el cruce al alza, y cuando ese cruce se produce a la baja, como ves, el canal cruza a la baja la EMA 200, el histograma es rojo, ¿vale? Si lo deseas, te lo envío, ¿vale? Para que lo puedas tener. Dicho esto, os comentaba, el Dow Jones, fijaos, ha retrocedido. Vamos a esperar si realmente la subida es sólida. Y a partir de ahí vamos a darle unos minutos y a partir de ahí valoramos si va directamente a la resistencia. Entiendo que sí, ahí tiene un empuje interesante. Vemos que el tecnológico, fijaos, ya se van recuperando posiciones. Por lo tanto, ahora mismo no daríamos entrada alguna hasta que no estuviéramos el canal de medias por encima de la EMA de 200. Todavía hay distancia. Y en el SP500 exactamente igual, para que veáis la importancia de trazar también la estructura de mercado para saber realmente pues, qué es lo que nos quiere, qué pista nos va avanzando y no guiarnos solamente por la inercia del movimiento, ¿no? Eso es muy relevante. Hemos dicho que el eurodólar se mantenía con una estructura netamente alcista. Aquí lo tenemos. La libra le pasa exactamente igual. Aquí la tenemos.
En este caso la libra, la zona de ruptura fue la zona de 1,28 y ahora la zona de soporte de medio plazo es 1,33, pero la tendencia es muy clara y lo podemos ver en índices con temporalidad más baja, ¿vale? Perfecto, Miguel, pues sin problemas te lo envío. Y con ello, pues vemos que dólar yen, por analizar otra divisa, es la única que se mantiene en tendencia bajista. De dólar yen hemos dicho que tiene un soporte en la zona de 139,78 y que a partir de ahí iría a buscar el suelo de marzo del 23 en la zona de 129. Así que tendencia bajista para dólar yen y eso significa que cuando analizamos en gráfico diario y vemos que la tendencia es bajista, en el resto de temporalidades, H4, H1, M30, M5, tenemos que transar solamente ventas. Si somos traders, en este caso de seguimiento de tendencia, si somos traders que llevamos una operativa de reversión o contratendencia, pues lógicamente podemos perfectamente saltarnos este paso. Pero lo normal es seguir la tendencia porque realmente el mercado siempre va a tener mayor empuje, mayor liquidez, mayor volumen y eso puede devastar nuestras posiciones si no estamos en el lado correcto. Vamos a ver también el comportamiento de la libra yen, fijaos, alcista, pero en este caso vemos que realmente tiene una resistencia muy cercana al 199,91, con lo cual yo no tomaría partido hasta que no realizar un cierre diario por encima de esos niveles. Vamos a ver también otro par muy negociado, Kiwi dólar, tendencia alcista. Valoramos precios de cierre por encima del nivel de 0,6120. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? El techo en 0,6379. Por lo tanto, aquí vemos que realmente tenemos ahí un recorrido interesante para poder subirnos a ese tren. Dólar americano canadiense. Ya sabéis que es un par muy correlacionado con el crudo. Vemos cómo tiene una tendencia bajista que se inició con la pérdida de 1,3976, que ya lleva una caída de 400 pips y por lo tanto, pues el siguiente objetivo, puesto que aquí gráficamente vemos que el suelo lo tiene en 1,3415, sería ese nivel con un siguiente objetivo, la zona de 1,3195, que es el suelo de diciembre del 23. El dólar franco suizo, pues os podéis imaginar, si el euro dólar es alcista, el dólar franco suizo es bajista, es decir, tienen correlación inversa. Aquí en el gráfico diario vemos cómo se rompe el soporte en 0,8743, ya llevamos una caída notable hasta 0,79 y por lo tanto ahora mismo el par tiene una tendencia profundamente bajista y podemos aprovecharlo en temporalidades más pequeñas, como una hora, 30 minutos, 5 minutos, para precisamente hacer un seguimiento de estas caídas y aprovecharnos de ellas con la gestión de riesgo consiguiente. Como bien sabéis, todos los días os hablo de gestión de riesgo. La gestión de riesgo que yo suelo aplicar a la hora de practicar mi trading generalmente oscila entre el 0,5 y el 1%. Normalmente suelo lanzar dos órdenes diarias de 0,5% para que en caso de dos saltos de stop no supongan nunca más allá de un 1%. Y luego los ratios, en este caso de beneficio-riesgo, pues suele ser 1,5 a 1 o 2 a 1 en el mejor de los casos, pero suele ser ratios cortos, ya que llevo también una operativa de corto plazo en gráfico de 1 minuto y de 5. Y luego ya, pues en gráfico diario, ya siguiendo un poco más sistema Larry Connors, pues ya seguimos otro tipo de operativa con reversiones. Pero eso tenéis que tenerlo muy en cuenta porque realmente la estrategia e incluso el psicotrading, ¿no? Que se habla mucho de él, ¿no? El factor emocional es importante, pero la gestión de riesgo es de importancia capital y eso no lo tenemos muy en cuenta muchas veces y es lo que hace que pues estemos quemando cuentas constantemente, pensando siempre en el siguiente santo grial, cuando realmente esto es un juego de estadística y tenemos que tener muy claro que cuando probamos o cuando iniciamos nuestra estrategia, tiene que haber una varianza negativa, vamos a tener operaciones perdedoras, lo más óptimo sería entre un 25 y un 30% de operaciones perdedoras, pero que las vamos a tener y tenemos que seguir manteniendo el rumbo con nuestra filosofía de trabajo. Dicho esto, vamos a analizar también algunas acciones antes de finalizar esta apertura de Nueva York. Vamos a ir, en este caso, Apple. Aquí lo tenemos gráfico diario, débil todavía. La zona importante de compra podría ser la zona de 164 dólares. A partir de ahí me parece una muy buena compra de la acción. Ya hemos comentado también la distribución de dividendo. Pero como vemos, se está intentando recuperar. Así que para compras por encima de ese nivel tendríamos que irnos a 217 dólares, ya por encima del canal de medias, para ir a buscar posiciones de compra. De momento, Apple nos mantendríamos en liquidez, no está en el punto de mira. Vamos a ver Google. Aquí tenemos Google.
La zona de resistencia en Google es la zona de $182, objetivo 208, así que de momento, hasta que no supere esta resistencia de $182, mantendríamos como filtro de liquidez en la cartera. Tenemos Microsoft, fijaos, esta es la que tiene mejor pinta desde que rompiera ese pequeño techo en $457, se ha disparado y ahora nos ha dejado un soporte de corto plazo en 474. En caso de que cayera y se mantuviera por encima de esos niveles, entraremos con una pequeña participación en Microsoft. Vamos a ver Amazon. También tendencia alcista. El siguiente objetivo en Amazon va a ser la zona de $242. A partir de ahí, ¿dónde podríamos esperarla si nos hemos perdido la subida? Pues en el rebote en 207. A partir de 207 sería una compra interesante. Compraríamos con un gran descuento y podríamos a partir de ahí atacar esa zona de resistencia de principios de este año. Vamos a ver sector bancario, JP Morgan. Fijaos, gráfico muy interesante, que hace una recuperación en V con soporte en $202 y está en subida libre y en máximos. Por lo tanto, tenemos que esperar al menos una recogida de beneficios por aquí, en el nivel de $273, para poder atacar JP Morgan. Vamos a ver Johnson Johnson, también en las principales carteras de gestores de fondos. Vemos que realmente la cotización es muy poco clara. Y a partir de ahí, ¿dónde buscaríamos el ajuste? Buscaríamos el ajuste por abajo en el suelo en $140. De no buscar esos $140, atacaríamos el valor en compras en 159 con objetivo 170. Por lo tanto, esa sería mi visión para Johnson Johnson. Vamos a ver en este caso sector comercio minorista Walmart, gráfico diario, y vemos cómo realmente la zona para atacar Walmart sería los $105. Eso sí, en el momento que se rompiera esos 105 tendríamos que entrar con fuerza, ya que realmente pues la distancia de la operación corporativa lo lleva a zonas de 179, así que por lo tanto sería un valor también para seguir con buenos fundamentales y con estabilidad. Sector medios de pago, tenemos a Visa. Visa vemos que realmente tiene un componente alcista desde que rompiera los $219. Esto fue hace ya 3 años, octubre del 22. Y vemos que se apoya muy bien en el canal de medias y continúa con esos impulsos. Por lo tanto, no nos podría extrañar nuevamente una regresión a $335 y a partir de ahí sería un valor interesante para incorporar a nuestra cartera. Vamos a ver AT&T dentro del sector comunicación, es de las gráficas que más me gustan y podríamos esperar, si nos hemos perdido la subida, a nivel de $27. $27 estaremos adquiriendo una muy buena acción que también cotiza dentro del selectivo Dow Jones y que realmente tiene una política de dividendos también muy interesante y muy estable para entrar como inversores. Vamos a ver dentro del sector también de programación Oracle. Fijaos, me gusta mucho el gráfico. Vemos que ha roto esa resistencia a $163. Ahora podríamos esperarla en el soporte de 200. 200 sería una compra interesante. Y vemos como realmente aumenta también cartera de pedidos. Así que valor que incorporamos a la lista de seguimiento. Vamos a ver Cisco, muy castigada en las últimas sesiones. Aquí vemos cómo realmente pudo rehacerse de ese castigo que le llevó prácticamente un soporte en $62 y vemos que a partir de ahí se ha recuperado de una manera excepcional. Inyección de liquidez de nuevos inversores, vemos que se produce un saneamiento de la compañía, así que realmente esto se refleja en la cotización y vemos que ya se encuentra en $69 y en subida libre. Y por último, vamos a analizar lo que es Nvidia y Netflix. Fijaos, en Nvidia tenemos después de la operación ese contra split en nivel de $155. Los fundamentales son muy buenos. Estamos hablando de la primera empresa dentro del sector semiconductores a mucha distancia del resto y por lo tanto es reserva de valor. Así que podríamos entrar tranquilamente para poder entrar con más seguridad en la zona de $177 y a partir de ahí tendríamos subida libre dentro del valor. Y por último, vamos a analizar Netflix. Fijaos cómo ha ido batiendo cartera constantemente, apoyándose en la media y haciendo nuevos máximos. Y para una posible caída la podríamos esperar en $1.190. Así que realmente ahí podría ser también una buena zona para adquirir acciones de Netflix. Como vemos, cotizando 188 puntos el CCI, así que realmente pues estamos hablando de un valor interesante que se incorpora dentro del top 10 de los principales
gestores de fondos, como son también las siete magníficas que mueven el SP 500. Hasta aquí lo que ha sido la preapertura y la apertura del mercado de Nueva York. Nuevamente mañana nos conectaremos 15 minutos antes de la apertura, como hacemos cada día. Gracias por vuestra asistencia y también por vuestra participación. Y nuevamente, pues nos vemos en la sesión de mañana. Que tengáis todos un buen día.